Buenas tardes, profe. Estoy poniendo el PowerPoint. Bien. Mi nombre es Camila Álvarez. El autor que yo elegí es Jean Piaget. Voy a empezar a desarrollar el parcial con el primer punto en donde usted nos pedía que digamos las principales diferencias breves entre el idealismo de Platón y el realismo de Aristóteles. Platón fue un filósofo seguidor de Sócrates y fue fundador de una academia en donde luego fue maestro de Aristóteles. Él decía que había dos mundos. Uno de ellos era un mundo sensible en donde existía un alma y el otro era un mundo lleno de lógica y de ideas. Bien, en cuanto a la existencia del alma que nombré en el mundo sensible, él decía que el alma era inmortal, quiere decir que no moría. Y en cuanto al realismo de Aristóteles, él fue un polímata, es decir, desarrolló carreras en filosofía, ciencias y lógica. Pensaba que existía un solo mundo que estaba lleno de cosas materiales, dentro de ellas y con un alma dentro. El alma, y en cuanto al alma, él decía que la persona muere primero y el alma muere eventualmente. Jean Piaget fue un epistemólogo, biólogo suizo, psicólogo, que nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Fue hijo mayor de Arthur Piaget, que fue un profesor de literatura medieval, y de Rebecca Jackson, francesa. Se movió. Él escribió su primer trabajo cuando tenía 10 años. Su primer trabajo se trató sobre los moluscos. Fue una investigación sobre los moluscos. Hice una pequeña línea de tiempo muy breve para contar que él fue malacólogo. ¿Qué quiere decir que fue malacólogo? La malacología era una rama de la zoología que estudiaba los moluscos. Antes de terminar la secundaria, él ya fue malacólogo de renombre. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel, Suiza, con una tesis sobre los moluscos. En 1919 se despertó su interés por el psicoanálisis cuando fue el momento en el cual él se profundizó en las obras de Freud y de Gustav Jung. Como una leve información, comento que él en un congreso logró conocer a Sigmund Freud. En 1923 él se casó con Valentine Jeteney, con quien tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, un varón. Con los hijos con los cuales él puso en práctica todas sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. Él falleció finalmente un 16 de septiembre de 1980. Y acá hago énfasis y digo que es un autor realista, y digo por qué. Porque él estudiaba el razonamiento lógico y matemático de las cosas. Que es fundamental. Él decía que esto era fundamental en la escuela, pero que a su vez no puede ser enseñada porque depende de la estructura, de las posibilidades que cada niño tiene, que cada conocimiento del niño tiene. O sea, depende de la estructura del conocimiento de cada niño. Él dijo una frase, que la voy a citar en este momento, es: el conocimiento se da por descubrimientos que el propio niño hace. Y él llevó a cabo esto descubriendo que él no se puede enseñar, o sea, no se puede hacer que un niño aprenda lo que todavía no es capaz de absorber. Es como que a un niño que tenga 2 años yo intente explicarle la teoría de la relatividad, intente explicarle el Big Bang, y algo más sencillo, intente explicarle la división de 2 cifras. Un niño de 2 años que todavía no tiene la capacidad de absorber esa información. Si bien sí tiene capacidad de absorber otras, esa información específicamente todavía no es capaz de absorber. Y si es capaz de absorber esa información, no le va a interesar, solamente va a absorber en cuanto a desarrollo cognitivo, a términos cognitivos se refiere. ¿A qué me refiero con esto? Los términos cognitivos están relacionados con la capacidad de pensar, de razonar, de concentrarse, la capacidad de interactuar, de hablar, de aprender, de entender. Bien. El aprendizaje se da por 2 cuestiones, una de asimilación y otra de acomodación.
El aprendizaje por asimilación es la capacidad de incorporar objetos del mundo exterior a esquemas mentales preexistentes, en donde un niño tiene un esquema mental de que, un ejemplo de esto es que un niño tiene un esquema mental de que un ave que tiene alas y que tiene plumas puede volar, pero cuando le mostramos un avestruz y le decimos que esta es un ave también, pero que no puede volar, el niño trata de asimilar el esquema que tiene por ave junto con la avestruz, y él asimila que es un ave que puede volar, pero sin embargo no lo es. Entonces ahí es cuando entra la acomodación, que se refiere a modificaciones de los sistemas de asimilación por influencia del mundo externo. ¿Qué quiere decir? Después de que nosotros le enseñemos al niño de que un avestruz es también un ave, pero que no puede volar, él va a tratar de adaptar a su concepto general y acomodarlo para incluirlo dentro de las aves que no vuelan. Hay dos importantes contribuciones que Piaget hizo a la educación. Una de ellas es su estudio del desarrollo cognitivo, en donde él dice que existen 4 grandes etapas del niño que él considera universales. La primera etapa es la sensoriomotriz, es donde los niños adquieren la capacidad de administrar sus reflejos básicos. Los reflejos básicos serían parpadear, agarrar un objeto con la mano, etc. Reflejos sensiblemente básicos. La segunda etapa es la preoperatoria, que depende desde los 2 años, que va desde los 2 años hasta los 7 aproximadamente, en donde el niño es capaz de dominar el lenguaje y representar acciones con objetos, nombres con objetos. El niño continúa egocéntrico y aún no es capaz de ponerse en el lugar de otra persona. La etapa número 3, que es la de las operaciones concretas, en esta etapa va desde los 7 hasta los 11 o 12 años y tiene como característica la adquisición de la noción de la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que adquiere en este momento la noción de saber que todos los estímulos que él haga va a recibir una respuesta. De que lo que él hace tiene consecuencias de buena o de mala manera. Surge en la lógica de los procesos mentales, la habilidad de discriminar los objetos y de discriminar los objetos por similitudes y por diferencias. Acá es cuando el niño tiene el proceso de acomodación incorporado, por así decirlo, en donde él ya sabe discriminar entre aves, cuáles son las que vuelan y cuáles son las que no vuelan. La etapa número 4, la de las operaciones formales. Esta fase marca la entrada de la edad en la edad adulta, en términos cognitivos. El adolescente pasa a tener... Disculpe, voy a interrumpir un momentito la clase. Disculpe, tuve un pequeño inconveniente, tuve que cortar. Estaba en la 4ª etapa y última de las operaciones formales, en donde el niño en esta etapa entra en la edad adulta y en términos cognitivos, digamos, y el adolescente pasa a tener dominio del pensamiento lógico. Pero Piaget decía algo muy interesante, voy a poner de vuelta. Piaget decía algo muy interesante, que no toda la población llega a esa etapa número 4 de operar lógica y sistemáticamente. No todos llegamos, según él, a esa etapa. Bien. Los esquemas. El esquema de conducta, por ejemplo, es el de agarrar un objeto con la mano. El esquema de símbolos es el de aprender una palabra mediante la representación de un objeto. Por ejemplo, acá yo tengo una virome. El niño es capaz de reconocer un objeto por su nombre en esta etapa, en este esquema del desarrollo. Y el de las operaciones es una actividad, en este momento de las operaciones pasan a ser actividades mentales sobre algún objeto de pensamiento. Aparecen por primera vez como consecuencia de la práctica del individuo
la acomodación y la asimilación en esta etapa de las operaciones. El niño es capaz de razonar y de decir, bien, esta es un ave, esta vuela, esta no. Esta también es un ave más bajita de color amarillo. Esta es un ave, a esa clase de operaciones se refiere. Se dice que Jean Piaget era constructivista más que realista. En los materiales donde yo busqué, generalmente se decía que era constructivista más que realista. ¿Y por qué? Porque el constructivismo es el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto sobre su medio. El sujeto vendríamos a ser nosotros, que somos los profesores, futuros profesores, y el medio vendría a ser nuestros alumnos. Esta es la segunda etapa de las dos grandes, los dos grandes aportes que hizo Piaget a la educación, en donde él decía que los niños se desarrollan mejor en un aula en donde donde practican la interacción, donde el profesor hace una pregunta, por eso puse esa imagen ahí, donde el profesor hace una pregunta y todos tienen ganas de responder y, por así decirlo, juegan a quien sabe la respuesta correcta. Están interactuando, están depende de la edad del niño, se pueden hacer pequeños juegos en donde el niño todo el tiempo va haciendo algo diferente. Eso es lo que dice el material con respecto al constructivismo. El aprendizaje por descubrimiento activo es mejor, dice, porque el niño puede producir y puede hacer cosas nuevas y no simplemente repetir o replicar. Todo el tiempo, a esto nos hace referencia diciendo que todo el tiempo al niño hay que estimularlo para que haga cosas diferentes, porque de esa es la mejor manera en la que ellos aprenden. Todo el tiempo haciendo cosas diferentes y todo el tiempo estando en un ambiente participativo, en un ambiente dinámico. Por eso puse experiencia es igual a descubrimiento, porque para ellos para ellos tener una experiencia de algo es hacer un nuevo descubrimiento a su vida. Y a la conclusión que yo llegué, aquí tengo un pequeño audio de Piaget que dice: centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Dice que solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades del posible colapso, ya sea violento o gradual. ¿Por qué dice eso? Porque, volvamos a la definición de educación, es el proceso por el cual se transmiten conocimientos desde una posición de superioridad a una de inferioridad. Esto lo charlamos mucho en la clase, pero llegamos a la conclusión de que era la mejor manera de decirlo, cuyo objetivo es transmitir cultura de una generación a otra. Pero no solamente transmitimos cultura en la educación, transmitimos capacidades intelectuales, transmitimos normas de convivencia, normas culturales, normas afectivas. La educación no solamente es enseñar 1 más 1 es 2, o enseñar idiomas o aprender cosas nuevas en cuanto a un libro, aprender de pe a pa un libro es educación. No. Cuando nos referimos a educación, el concepto es sumamente amplio y abarca desde normas de convivencia, y por eso desde normas de convivencia hasta 1 más 1 es 2, como le dije recién. Por eso dice que la educación es la única capaz de salvarnos, de salvar a las sociedades del colapso, a las sociedades de la violencia, a las sociedades de la misma ignorancia. Porque la educación no solamente es enseñar una cosa puntual, es enseñar todo, normas de convivencia con el otro, normas afectivas, normas culturales, mundos sensibles, cosas materiales, interacciones con el medio, interacciones con otras personas, interacciones con los padres en la casa. La educación no solamente es una pequeña cosita, sino abarca diferentes
etapas, abarca diferentes normas. Estoy sumamente nerviosa. Pero esa es la conclusión a la que yo llego. Con esto quiero cerrar porque ya estoy cumpliendo la hora, el tiempo pautado. Así que, como decía Piaget, solo la educación es capaz de salvarnos y espero que esté bien el trabajo. Acá voy a cortar el PowerPoint. Espero que esté bien. Espero haber sido explícita con lo que le dije, con lo que le mostré, con lo que le enseñé, con la interpretación que yo tengo sobre Piaget, sobre las cosas que dijo Piaget, lo que pensó, cómo actuó, lo que hizo, a las conclusiones que llegó. Las 4 grandes etapas del desarrollo cognitivo es fascinante. Estoy segura que me falta muchísimo más porque Piaget es el padre de la pedagogía, pero en 15 minutos es lo poco que pude llegar a explayarme. Y bueno, eso. Está. Muchas gracias, profe, por escucharme y nos estamos viendo en la clase. Hasta luego.